Bienvenidos a otra edición más de nuestro podcast de grupodefensa.cl. En esta ocasión vamos a conversar junto a Patricio Mesa, abogado de Grupo Defensa, experto en Derecho Civil, que nos va a comentar, nos va a explicar, nos va a enseñar sobre la conocida ley Devuélveme mi casa, vigente del año 2022. Patricio, bienvenido. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. La ley Devuélveme mi casa. Partamos por generalizar al concepto genérico. ¿De qué se trata? Es una ley reciente que va a cumplir 2 años recién y que viene a dar una respuesta a este clamor masivo, porque hoy día se está volviendo bastante habitual los problemas con los arrendatarios. Sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, Carmen Gloria, esto obviamente es algo que probablemente todas las personas de alguna manera han visto, ¿no es cierto?, han oído quizás en la televisión, ¿no es cierto?, o por ejemplo a través de una persona conocida, o lo han palpado directamente al ser dueños de una propiedad y verse justamente en una situación en la que el arrendatario, por ejemplo, no les paga la renta, del arrendamiento en este caso, y no tienen mecanismos que sean ágiles de alguna manera que les permita, obviamente, reintegrar esa propiedad a su patrimonio, es decir, sacar a la persona de ese inmueble. Porque justamente estábamos frente a una ley que era más o menos limitada en ese sentido, ¿no es cierto? Quizás muy larga, ¿no? Bueno, un procedimiento muy largo que a veces demoraba años, a pesar de que estaba considerado por nuestra legislación como un procedimiento sumario de corto plazo. Demoraba muchísimo más que eso y se producía daño al patrimonio de quienes arrendaban su propiedad. Aparece esta ley, Devuélveme mi casa, que lo que promete es ser más ágil, más rápida. ¿Es así? Efectivamente, es así. Ese es el espíritu justamente del legislador al momento de haber tramitado esta ley que, tal como tú señalas, también entró en vigencia en junio del año 2022 y que busca justamente este equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que son las facultades del arrendador y del arrendatario, que le permite justamente al arrendador, al dueño del inmueble, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el poder sacar o el poder reincorporar, ¿no es cierto?, el inmueble a su domicilio y también hacerlo a través de procedimientos más expeditos, como en este caso, y bueno, lo vamos a hablar quizá más en extenso más adelante, lo que es el procedimiento monitorio, que es un procedimiento nuevo, obviamente, que se agrega justamente a esta ley de arrendamiento de predios urbanos y que, bueno, a mí, en mi opinión, ha generado bastantes beneficios justamente para las personas que se encuentran en estos problemas. Seguramente muchos de los que nos están escuchando están ya interesados en lo que nos vas a explicar, tratar de recuperar su casa, su propiedad, en el más breve plazo. Claro. Porque muchas veces, ahí me tocaba la práctica, escuchar, ya no me interesa ni siquiera que me pague, pero por favor que me devuelva la casa. Claro. Por eso el nombre de la ley, Devuélveme mi casa. ¿Cómo inician este procedimiento? ¿Cuál es el primer paso que deben dar? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que deben hacer obviamente es ingresar, ¿no es cierto?, una demanda civil frente a un tribunal civil en este caso, que vendría siendo, bueno, el tribunal de la comuna o del sector jurisdiccional en donde se encuentre el inmueble arrendado, ¿ya? Y en el caso, bueno, de un procedimiento monitorio, acá se va a demandar al arrendatario que no ha pagado la renta del arrendamiento, pero no solamente la renta del arrendamiento, y esto es algo bastante interesante de esta nueva ley, que además permite demandar también cuando existe morosidad en el pago de los gastos comunes, ¿ya? Y también en el pago de gastos de gastos de consumo básico, ¿ya? Entonces, ahí cabe la luz, el agua, esas cuentas básicas. Principalmente la luz y el agua y también otros servicios básicos que puedan estar integrados, por ejemplo, en el caso de los condominios, qué sé yo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, presentar en este caso la demanda civil y si es admitida a tramitación por el tribunal, bueno, se va a dar inicio justamente a este procedimiento monitorio, se va a requerir en este caso de pago al arrendatario que se encuentra en morosidad. Se le va a notificar al arrendatario. Para notificar al arrendatario, evidentemente tenemos la dirección, porque es la dirección de nuestra casa. Exactamente. Se presume en este caso de derecho que vive ahí. Entonces van a poder notificarlo justamente en la casa o en el inmueble objeto del arriendo, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, se le va a requerir de pago en ese momento y a partir del requerimiento de pago, ¿qué es lo que se le va a pedir a esta persona? Que pague, obviamente, ¿no es cierto?, la deuda que tenga morosa más intereses y costas. O sea, no solamente la deuda, sino que también se le van a sumar las costas y los intereses asociados a la misma. Y en el caso de que no pague, ¿ya?, o no ponga alguna defensa, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 10 días,
ahí le va a dar el tribunal otros 10 días ya para que de alguna manera salga de la propiedad, el famoso lanzamiento. Para que vayamos reafirmando y aprendiendo todos. Claro. Tenemos la notificación con el requerimiento de pago. 10 días para que pague. Que el señor podría ir al tribunal y pagar todo lo que debe y se termina la acción. Porque tiene por objeto el pago. Si no pasa nada, si no se presenta o no paga en ese plazo de 10 días o no presenta oposición podría decir, bueno, yo pagué a través de transferencia en otra cuenta que no era la cuenta, sabe que yo no pagué porque me tengo una autorización del dueño para imputar ese pago a arreglos de la propiedad, etcétera. Pero finalmente, si no presenta nada, si no hace nada en esos 10 días, el tribunal va a emitir otra resolución. Exactamente. Y en esa resolución le va a decir, devuélvame la casa. Exactamente, justamente. Esa es la resolución y eso obviamente de alguna manera es la propaganda que se le da tanto a esta ley, ¿no es cierto? Estos 10 días que tiene la persona para salir de la propiedad en el caso de que no haya pagado justamente el total de la deuda los 10 días anteriores que había dado. Entonces, desde esta resolución que tú señalas efectivamente que dicta el tribunal, va a empezar a correr este plazo de 10 días para que salga de la propiedad y pueden hacerlo inclusive con ayuda de la fuerza pública. No solamente la persona, el arrendatario, sino que todos los ocupantes que vivan en esa propiedad. Entonces, de ahí yo creo que es lo medular de esta ley, el espíritu de esta ley es, de alguna manera, lo que ha causado, ¿no es cierto?, en general en las personas, tanto interés justamente en conocer la tramitación y si es que, bueno, pueden acceder a la misma. En estricto rigor, en 20 días yo podría tener mi casa de vuelta. Efectivamente. Eso es por lo menos en teoría y lo que la ley busca, ¿no es cierto? Pero bueno, nos vamos a dar cuenta que a un poquito a la práctica, explicarle a la gente que por qué decimos en teoría y no en la realidad, porque muchas veces este oficio a la fuerza pública, donde tiene que coordinar la fuerza pública, que es Carabineros generalmente, con el receptor judicial que tiene que acompañar a la fuerza pública, eso puede demorar a veces de acuerdo a la carga de trabajo o disponibilidad que haya de receptores o de la posibilidad de que acompañe a la fuerza pública, puede demorar más allá de los 20 días, pero sin duda muchísimo menos de lo que pasaba antes. Exactamente, o sea, entre 3 meses, 4 meses que podría demorar quizá en la práctica, que es lo que nos ha pasado a veces, versus el año o el año y medio o los 2 años, que era lo que duraba antes, ¿no es cierto? Sí, y más para también. Poder, y mucho más también, ¿no es cierto? Obviamente que sigue siendo mucho más beneficioso el acogerse al procedimiento establecido en esta nueva ley. O sea, hay un beneficio ahí tremendo que es la rapidez y la restitución de la propiedad a su verdadero dueño. Por supuesto que sí, esa es la idea, obviamente. Hay cosas que quizás se pueden ir mejorando, hay cosas que, bueno, la práctica y la experiencia, y de hecho todavía llevamos muy poco tiempo, yo creo, con esta ley. Todavía falta mayor jurisprudencia, mayores decisiones de los tribunales para ir, de alguna manera, conociendo mejor cuál es su opinión respecto a ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos problemas que se han generado. Pero yo diría que, a grandes rasgos, lo que hemos visto nosotros, obviamente, tramitando justamente esta ley, es que en general sí surte el efecto que se buscaba, que era acotar los plazos y poder de alguna manera lograr reincorporar la propiedad al patrimonio del dueño del inmueble mucho antes de lo que se podía con la antigua ley. Tenemos un beneficio claro y un objetivo claro, recuperar la propiedad. Ya lo revisamos. Hay un objetivo secundario que, tal como te decía hace un ratito, a veces incluso es desechado por los propios dueños, que es el pago de la deuda. A veces son meses de arriendo, que no es menor, pero también la deuda es con servicio. Esta ley busca también el pago de aquello, o se puede perseguir, una vez producido el desalojo, la persecución del pago. Claro, o sea, lo que busca esta ley en principio justamente es, a priori, ¿no es cierto?, lograr el pago de la deuda. De hecho, si es que el arrendatario, en este caso, está en condiciones de pagar la deuda que tiene morosa, ya sea de arrendamiento, gastos comunes, lo que hablamos anteriormente, en ese momento ya va a ponerse fin, ¿no es cierto?, al procedimiento monitorio, hay que quedar hasta ahí. Entonces se habrá logrado de alguna manera lo que estaba buscando en principio el arrendador, salvo que sea un arrendador que quería a toda costa sacarlo, que es otra cosa. Si es que quería solamente sacarlo, quizá en este caso no va a ser el mejor, o sea, no va a lograr quizá el objetivo que se estaba buscando al comienzo. Es importante ahí recalcar que cuando hay un contrato entre las partes, que ya vamos a hablar de los requisitos, pero cuando hay un contrato entre las partes, obliga a ambas partes, tanto al arrendador a respetar el plazo como al arrendatario también hacerlo y pagar obviamente las obligaciones derivadas del contrato. Exactamente, esa es una de las cosas que se busca. O sea, el pago es una de los objetivos. ¿Se puede garantizar este pago así como
hacía en la antigua ley de arriendo, en la que sigue vigente, si está la ley normal, antes de que existiera este procedimiento más rápido, derecho legal de retención de poder embargar casi como una medida prejudicial bienes del arrendatario para hacerse pago de las deudas que haya tenido. Todavía existe la posibilidad de poder hacerlo, porque si no ya vendría siendo una letra muerta de alguna manera lo que existe justamente en esta normativa, ¿ya? Porque de hecho en la práctica lo que sucede, y también lo que hemos visto justamente en la tramitación de esta ley, es que muchas veces, los arrendatarios, ya sabiendo los efectos que produce, no esperan de alguna manera a que ocurra el requerimiento de pago y dejan la casa y se van antes nomás. Sí. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Que, claro, logra recuperar su casa, pero ahí queda la deuda. Claro, ¿dónde persigo la deuda? ¿Dónde persigo la deuda? ¿Y dónde ubico al arrendatario para notificarlo ahora? Exactamente. Entonces ahí está el problema y ahí están quizás algunas posibilidades de mejora, yo diría, aunque es muy difícil en realidad, ¿sabes? Pedir demasiado, cuando no solamente en materias de arrendamiento, sino que en otras materias también, por ejemplo, juicios ejecutivos, en donde si la persona no se encuentra, es muy difícil poder cobrarle, muy difícil poder sacarle la plata, obviamente si es que no sé, por ejemplo, dónde vive en este caso, así que se cambió. Entonces eso es una de las situaciones que nosotros vemos o visualizamos como una posibilidad de mejora, sin perjuicio de que efectivamente existe la posibilidad a partir de un procedimiento más acotado de poder embargar los bienes y rematarlo en el caso de que haya quedado justamente alguna deuda por pagar. Ahí el consejo es quizás en el contrato de arriendo establecer un aval que se usa bastante. Exacto. Porque el aval tiene que confirmar su domicilio y todo, y ahí podemos tener una garantía para perseguir lo que nos haya quedado debiendo. Dentro de los otros argumentos que uno escucha harto, que me ha tocado escuchar a veces, el temor de que este arrendatario en frustración o en enojo, casi como una venganza por este término del contrato y esta cobranza, claro, desaloje la propiedad en forma clandestina, como estabas diciendo tú, claro, y a veces con daños, con perjuicios importantes en la propiedad arrendada. Sí. ¿Hay alguna forma, o qué pasa con esos perjuicios, ese daño que pueda producir el arrendatario al dejar la propiedad? ¿Puede ser perseguido también por nuestros tribunales? Sí, efectivamente. O sea, está de hecho la acción de indemnización de perjuicios que se puede perseguir de todas maneras frente a un arrendatario que haya dejado la casa en un estado de destrucción parcial, total o inutilizable justamente para su uso. Es una materia que se tiene que ver obviamente por cuerda separada, es decir, no en el mismo procedimiento no en el mismo juicio en el que se está viendo obviamente la terminación del contrato, pero efectivamente se puede perseguir. O sea, incluso penalmente, no sé que exigiera el delito de daños a la propiedad abiertamente. Efectivamente, incluso penalmente. Entonces tenemos tanto alternativas ejecutivas para poder perseguir el pago que no se hizo, ¿no es cierto? Y también, tal como tú señalas, en el caso de haber generado algún detrimento en la propiedad, también se puede perseguir vía civil la indemnización, ¿no es cierto?, correspondiente, y también la acción penal, tal como señalas. Tú hablabas hace un rato del procedimiento monitorio, que es un concepto que a veces la gente no entiende bien, no tienen por qué entenderlo, son cosas como bien técnicas. Pero, ¿a qué se refiere la ley cuando habla de procedimiento monitorio? Bueno, lo que busca la ley de alguna manera, lo que tenemos que tener presente también, que esta ley vino... No opera por sí sola, ¿no es cierto? Vino a modificar lo que es la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esa ley de arrendamiento de predios urbanos, lo que existía, o lo que existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, este famoso juicio sumario especial, ¿no es cierto?, que es un juicio sumario que es de lato conocimiento y que de alguna manera permitía a través solamente de ese procedimiento lograr el término del contrato de arrendamiento, qué sé yo, y otras cosas, ¿ya? Pero es un juicio que es de lato conocimiento igual, ¿ya? Entonces se demora mucho, ¿ya? La gracia de haber incorporado este procedimiento monitorio a la ley es justamente otorgarle al beneficiario de este, por lo menos por el espíritu de la ley, que es el arrendador, la posibilidad de lograr un resultado de manera más rápida. Entonces, monitorio significa eso, o sea, lograr algo a través de un procedimiento mucho más rápido y mucho más expedito, ¿ya? Esa es la naturaleza, por lo menos, y lo que se le quería dar justamente a esta ley. Hemos hablado todo el rato de contrato de arriendo. Claro. Y por lo tanto parece evidente, pero no es menor, y hay que aclararlo, que por lo tanto es requisito fundamental que exista un contrato de arriendo entre las partes. Sí. Lo digo y lo recalco porque gran cantidad de los arriendos en nuestro país son informales, son de palabras. ¿Sí? Oye, te arriendo mi casa, sí, o te arriendo aquí, ¿cuánto? Esto, listo, te pago. Llegamos, queremos la ley, devuelve mi casa. Llegamos a hablar con el abogado para que intervenga en el juicio. Pero no tenemos contrato. Sí. Tenemos solamente el acuerdo entre las partes. Sí.
Tal como señala, o sea, yo creo que una costumbre, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy de las personas es el contrato verbal, ¿no es cierto? Y sabemos que entre los abogados, obviamente, que es un contrato que de todas formas igual le otorga validez, ¿no es cierto?, al arrendamiento. Es decir, uno puede celebrar el contrato de arrendamiento de manera verbal y va a ser igualmente válido que un contrato que es firmado, que es celebrado por escrito, ¿no es cierto? El caso es que justamente eso genera cierto tipo de problemáticas, principalmente en materia probatoria, y eso siempre ha sido así incluso antes de la vigencia de esta ley, ¿no es cierto? Al momento de tener que probar el contrato de arrendamiento, bueno, si yo no contaba con un contrato escrito, primero me costaba, me hubiese costado o me costaba de alguna manera sortear el tema de la validez del contrato, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que también cómo pruebo cada cláusula que existía en eso mismo, el tema de la reajustabilidad y así, ¿no es cierto? Entonces eso siempre ha sido un tema. Y ahora sobre todo es un tema igualmente importante porque justamente esta ley de Devuélveme mi casa, para decirla de esa manera, lo que hizo también fue incorporar un artículo 20 en esta ley de arrendamiento de predios urbanos, que ¿en qué se basa este artículo? Lo que dice es un contrato de arriendo que yo firmo, que yo celebro de manera escriturada, tiene que estar autorizado por un notario. ¿Ya? El notario ahí, para poder autorizarlo, la ley también le va a exigir que exhiba los títulos que lo facultan a ceder el uso justamente de esa propiedad, y de ser así, bueno, lo va a autorizar. Pero ¿por qué es tan importante ahora? Porque la misma ley señala que un contrato escriturado y autorizado por un notario va a servir como un antecedente suficiente para el juez para poder darle tramitación o dar lugar a la tramitación del juicio monitorio, del procedimiento monitorio. ¿Ya? Sumamente importante. Sumamente importante. O sea, si yo tengo a mi arrendatario, en este caso, que no me está pagando la renta y yo quiero iniciar este procedimiento monitorio, lo que está diciendo la ley es que si usted tiene este contrato escriturado y autorizado por notario, ¿no es cierto?, pasa de lleno inmediatamente el trámite de admisibilidad, ¿no es cierto?, ante el juez correspondiente. Si yo no tengo ese contrato escriturado, ¿qué es lo que dice la ley? Se va a presumir la renta del contrato de arrendamiento a través de 3 documentos de pago consecutivos. ¿Sí? Los 3 documentos de pago, un depósito electrónica, exactamente, el depósito en el banco, el depósito en en la el caja banco, vecina. exactamente, todos esos métodos que se ocupan habitualmente. Y si no tengo, porque también pasa, pues muchas veces no cuento con los antecedentes de pagó depósito, por mano. me pagó por mano, exactamente, ahí se va a presumir que la renta es la que dice el arrendatario, la que señala el arrendatario. Y eso, por supuesto, que va a jugar en perjuicio del arrendador que quiso iniciar el procedimiento monitorio. Entonces, frente a un procedimiento tan importante como el que se está, como el que está rigiendo, ¿no es cierto?, desde el año 2022, para poder iniciarlo, la ley me está exigiendo este contrato de arrendamiento escriturado y autorizado ante notario, y por lo mismo su relevancia al día de hoy. Para ser justos y para poner las cosas en equidad, ¿no? El arrendatario al que le notifican que tiene este procedimiento monitorio en su contra. Claro. Muchas veces hemos hablado a raíz del tema deudas, pero esto se puede extrapolar a cualquier otra instancia judicial. A veces estamos en una situación compleja, estamos sin trabajo, con alguna enfermedad grave, y ocurre una circunstancia que realmente justifica este llamado incumplimiento. Y por estar pasando esa situación, pensamos que si yo hago como que no me llegó la citación, si hago como que no me notificaron, no va a pasar nada. Creo que una de las peores cosas que podemos hacer es no defendernos en las instancias que nos otorga el tribunal, ¿no? Y claro, lo que corresponde es hacerse presente al tribunal. Claro, efectivamente. O sea, y de hecho por eso también es que este procedimiento, así como el antiguo también, otorga justamente la posibilidad de que la persona, en este caso el demandado, el arrendatario, pueda defenderse en juicio. Tal como tú señalas, obviamente el espíritu de esta ley fue, de alguna manera, otorgarle herramientas al arrendador, ¿no es cierto?, al dueño de la propiedad. Pero eso no quita el hecho, ¿no es cierto?, de que de todas formas, por supuesto, para generar una sensación de justicia, ¿no es cierto?, en la tramitación de estos procedimientos, el demandado también tenga la posibilidad de poder defenderse si es que considera que tiene los argumentos y los antecedentes necesarios para poder hacerlo, ¿cierto? ¿Y para esta defensa necesita la representación de un abogado también? ¿O puede ir personalmente? Necesita en este caso la representación de un abogado, y tiene que, presentar sus defensas dentro de los 10 días, como dijimos anteriormente, desde el requerimiento de pago, ¿ya? Dentro de esos 10 días, si él presenta alguna defensa que el tribunal considere que es
que contiene un fundamento, ¿no es cierto?, plausible, bueno, puede que la coja, ¿no es cierto? Y en ese caso es tan importante y tan relevante esa defensa que va a dar por terminado incluso el procedimiento monitorio y después el arrendador, el demandante, ¿no es cierto?, va a tener que iniciar un juicio de lato conocimiento a través de este procedimiento sumario antiguo del que ya habíamos hablado. El que ya conocíamos. Entonces, por eso también es importante justamente para el arrendatario, en este caso, el que, si es que tiene los argumentos, considera que tiene para defenderse, ¿no es cierto?, bueno, se asesore por un abogado, sea representado por un abogado y utilice las instancias procesales correspondientes para hacer valer, obviamente, su postura, porque por supuesto que puede también lograr resultados a favor de él. Si no hace nada, le va a llegar la orden de lanzamiento. Exactamente. Y al llegar la orden de lanzamiento o al llegar al receptor judicial con carabineros a la casa, tú decías, a quien esté, van a sacar todo. Eso quizá es una instancia muy desagradable para cualquiera. Además, hemos visto coberturas especiales a veces en la televisión respecto a días lluviosos o familias donde hay menores de edad o donde hay personas enfermas, pero no hay ningún miramiento. Una vez que existe la orden emanada de un tribunal de la República y llega la policía con receptor judicial a la propiedad, simplemente el desencerrajamiento quiere decir que tiene la facultad de romper cerraduras, puertas, ventanas, entrar y sacar todo. Exactamente. Así de tajante es la ley al respecto, ¿ya? Con este tema del lanzamiento, que para que las personas obviamente se familiaricen un poquito con esa palabra, ¿no es cierto? Que cuando se ordena el lanzamiento, se ordena tal como tú señalas y con las mismas palabras, obviamente, la salida de una persona y de todos los ocupantes que se encuentren dentro de, en este caso, la casa habitación en la que se encuentra, ¿ya? Y pueden utilizar, como también decíamos anteriormente, el auxilio de la fuerza pública de carabineros para poder hacerlo. Es decir, si las personas se encierran en la casa, eso no va a impedir que puedan entrar por la fuerza a través del desencerrajamiento, obviamente, y saquen a las personas que se encuentran dentro de la propiedad. Y para eso la ley también estableció días puntuales, acotados obviamente, dentro de los cuales se va a poder hacer. No es como era antes, en que no existía un plazo puntual. Acá, si es que la persona no hace valer su defensa, el tribunal, dentro de cierto periodo determinado, va a tener que dictar una resolución que por ley le ordena el entregar, conferir 10 días para que la persona salga de ahí. Es así de tajante, por eso es que es tan relevante igual. Aunque parezca reiterativo. Me van a venir a desalojar, me voy de vacaciones para que no encuentren a nadie. ¿Van a entrar igual? Van a entrar igual. Exista una persona o no exista una persona en la propiedad, van a entrar igual porque, de alguna manera, el objetivo que existe en el lugar, al momento de proceder con el tema de lanzamiento y la desocupación, no necesariamente implica que la persona tenga que estar dentro de la propiedad, ¿ya? Sino que significa también el hecho de dejarla disponibilizada para que la persona, en este caso, que está reclamando obviamente el lanzamiento, pueda ingresar sin fuerza en contrario de alguna manera. Entonces, existe una persona dentro de la propiedad o fuera de ella, el lanzamiento va a producirse de todas maneras. Y en términos prácticos, el lanzamiento implica que dejan todos mis enseres en la vereda de esa dirección. Exactamente. Que es lo que pocas veces, pero se ha visto, ¿no es cierto? Sí, en la televisión algunos casos puntuales de personas que se han visto justamente en este tema del lanzamiento y efectivamente les dejan todas las cosas fuera de la casa y son ellos obviamente los que tienen que correr con los gastos después para sacarlas de ahí, contratar, qué sé yo, un flete o lo que sea para poder movilizarla a otro lado. Sí, sin duda estamos hablando además de una medida extrema, porque ya se la ha notificado, ya se la ha pedido, ya se ha puesto a término el contrato, o sea, hay varios procedimientos, o sea, la ley indica además que para ponerle término al contrato de enviar una carta ante notario, donde le estoy dando aviso, después está la notificación judicial, después está la citación al tribunal, o sea, han habido varias instancias, porque cuando llegamos al lanzamiento estamos hablando de una medida extrema. Sí. La persona que está en esta situación de querer que le devuelvan la casa, de iniciar estas acciones judiciales, dijimos que siempre es importante que cuente con la asesoría y representación de un abogado. Sí. En esa primera consulta con el abogado, ¿qué es bueno que yo lleve para ahorrar tiempo, para preparar la presentación que va a hacer mi abogado frente al tribunal? Bueno, ahí es importante, primero, llegar justamente con el contrato de arriendo, eso es lo principal, si es que lo tiene, obviamente. Ojalá por escritura pública. Por escritura pública, ojalá, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? No siempre ocurre así, pero bueno, por lo menos sabemos que en este momento basta un documento por escrito y autorizado ante notario, eso por lo menos para la ley ya va a ser
va a ser considerado como un antecedente suficiente para poder iniciar este procedimiento monitorio. Pero además de eso, bueno, como estamos hablando del pago de renta y la morosidad del pago de renta, es importante obviamente que la persona también lleve todos los antecedentes y documentos en donde consten justamente los documentos de pago, me depositaba en esta cuenta y desde esta fecha a esta fecha no depositaba. Exactamente, para que conste efectivamente una fecha cierta desde el momento en que la persona ha dejado de pagar o no. Porque de hecho, justamente tanto para el demandante como para el demandado, la ley exige el hecho de presentarse, que se tiene en su poder obviamente, los antecedentes que respalden justamente, en el caso del demandante, que el arrendatario no haya pagado, ¿no es cierto?, la renta o los gastos comunes, y en el caso del demandado, bueno, aquellos antecedentes también que respalden, ¿no es cierto?, su argumentación en base a que sí ha pagado justamente esa renta. Y lo mismo me imagino con las cuentas de luz, agua, gastos comunes o lo que sea. Efectivamente, porque también operan por separado. No es que acá la persona, si está pagando, por ejemplo, la renta de arrendamiento, se vaya a liberar del procedimiento monitorio, porque puede que tenga igual los gastos comunes adeudados. Claro. Y eso solamente los gastos comunes adeudados van a ser, de alguna manera, el antecedente suficiente que le va a servir, en este caso, al demandante para poder iniciar este procedimiento. Y lo mismo con las cuentas de otros servicios, porque a veces dice, pues si yo no debo nada de arriendo, pero tienen una deuda millonaria en luz o en agua. Que es lo que pasaba mucho también, habitual, ¿cierto? Sí. Que la persona llegaba a su casa, lograba quizás después de años recuperar su propiedad, ¿no es cierto? Y se encontraba con una deuda de luz millonaria, ¿no es cierto? Una deuda de agua también millonaria. Entonces, por eso justamente que se amplió también en este caso el concepto, ¿no es cierto?, de deuda, ¿no es cierto? Y no solamente se puede demandar por las rentas de arrendamiento, sino que por estos otros ítems también que son importantes. Patricio, ¿te parece entonces si le demos algunos tips a quienes nos están escuchando para que puedan ejercer y estar protegidos por esta ley de Vuélveme mi casa? Dijiste, número 1, quizás el esencial, siempre el contrato escrito. Sí, o sea, importantísimo, siempre el contrato debe estar por escrito. Bueno, primero por lo que dijimos obviamente respecto al tema del procedimiento monitorio, ¿no es cierto?, que va a servir de alguna manera como un antecedente suficiente para que se pueda iniciar la tramitación de este procedimiento, pero también como un tema probatorio, ¿no es cierto?, porque tenemos dentro del contrato de arrendamiento una multiplicidad, ¿no es cierto?, de temas que es importante que consten por escrito para efectos probatorios, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando. No discutir cada una de las reglas del contrato, no discutir las condiciones del contrato. Ojalá en el contrato se establezca, lo dijimos como lo concluimos aquí en la conversación, una bala al que poder notificarle en caso de querer seguir cobrando las deudas. Claro. Que se establezca también que cada uno de los detalles y los acuerdos en los que hayan llegado, porque a veces hablan también, no, es que llegamos al acuerdo de que yo no le iba a pagar 2 meses porque iba a arreglar el calefón, porque iba a cambiar la losa de no sé dónde. Claro. Todos esos acuerdos, esos pequeños acuerdos, también dejarlos muy claros por escrito. Efectivamente, de hecho lo que se hace, y una de la costumbre que se hace cuando, por ejemplo, contratan un abogado, lo hacen a través de una empresa especialista en estos temas, ¿no es cierto?, es justamente hacer un inventario también de los bienes que se encuentran dentro de la propiedad. Las condiciones, ¿no es cierto?, en las que se encuentra la propiedad y cada uno de los bienes que se encuentran dentro de la propiedad, justamente para establecer una especie de fotografía, ¿no es cierto?, de cómo se encontraban antes, cómo se encontraban después, tal como tú señalas también, acuerdos que puedan a los que puedan arribar las partes en base a quién se hace cargo justamente del arreglo de ciertas cosas, sin perjuicio de que igual la ley supletoriamente señala que el arrendador en algunos casos tiene que hacerse cargo. Eso no quita el hecho de que puedan acordar algo distinto, ¿no es cierto? Entonces, que prima la voluntad de las partes. Exactamente. Entonces, por eso mismo es importante obviamente el poder escriturarlo para que no quede justamente eso verbalizado, sino que pueda obviamente presentarse más adelante en un juicio si es que existe algún problema con eso. Poner término al contrato de acuerdo a la forma que establece la ley, por esta carta enviada ante notario, comunicándole al arrendatario, en el fondo, que está incumpliendo y que por lo tanto da derecho a ponerle término al contrato y iniciar las acciones legales. También, o sea, el tema de la terminación de contrato también, y eso tiene que ver obviamente con el plazo que voy a estipular, ¿no es cierto?, del contrato, si lo voy a pactar mes a mes, si lo voy a pactar un año, y eso tiene consecuencia al momento de ponerle término al contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es importante que vaya escriturado, y yo creo que también va de la mano, ojo, que no solamente que vaya escriturado, sino que
previamente vaya siendo asesorado, obviamente, por un abogado experto en la materia, obviamente, que lo pueda guiar justamente con esto. Muchas veces yo veo personas que, bueno, cuando me ha tocado atenderlas, ¿no es cierto?, llegan con su contrato de arrendamiento, que es un formato tipo que llenaron él y la otra parte, y se quedan con eso solamente. Después, obviamente, no entienden y se enojan, ¿no es cierto?, porque de repente ven que la forma de darle término a ese contrato de arrendamiento no es la que ellos esperaban, que era la que debía surtir su efecto. Entonces, por eso es importante también la asesoría, o sea, no solamente que vaya por escrito, sino que la asesoría. Hay temas de reajustabilidad también que hay que pactar dentro de la renta del contrato de arrendamiento. En fin, son muchas cosas. Entonces, el tercer punto, el último punto, ya no se perdí la cuenta, era evidentemente lo que tú estás diciendo, la asesoría y representación de un abogado para que este proceso sea eficiente, ágil y cumpla con el objetivo para el cual fue pensado. Exactamente, es primordial para mí el que se cuente con la asesoría, en este caso de un abogado experto. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas las materias que estamos hablando ahora, los procedimientos, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar en favor del arrendador y en algunos casos también del arrendatario, van a depender de lo que se haya pactado en un comienzo. O sea, las tratativas preliminares, ¿no es cierto?, y lo que se haya pactado y lo que haya quedado obviamente físicamente en el contrato, es lo que me va a permitir después poder defenderme y poder de alguna manera ejercer bien justamente mis derechos. Entonces, por eso que es tan importante. Bueno, si usted tiene un problema así, ya sabe, puede ubicar a Patricio Mesa en grupodefensa.cl, abogado encargado del área civil de nuestra agrupación legal. Muchísimas gracias, Patricio, por esta conversación y espero que pronto podamos hablar otro tema interesante para nuestras personas. Muchas gracias, Carmen Gloria. Que esté muy bien. Igual.